Hola trader, bienvenido a la modalidad P2P. El día de hoy conoceremos su funcionalidad y sus definiciones. ¿Qué es el comercio P2P? El comercio P2P o Peer-to-Peer es un modo de trading que nos permite comprar o vender criptomonedas directamente con nuestra divisa nacional, sin ningún tipo de comisión ni de intermediarios. El proceso es muy sencillo. Un vendedor verificado abre una orden de venta y pone en custodia sus criptomonedas, y es hasta que un comprador toma esa orden, procede a depositar la cantidad acordada y así el vendedor libera los criptoactivos y se genera una transacción segura. En caso de que el comprador no transfiera el dinero o el vendedor no libere el criptoactivo, se podrá iniciar un proceso de apelación, donde el soporte técnico de Binance intervendrá en la operación y se encargará de liberar los activos de forma manual, garantizando la seguridad de los activos de ambas partes. Verificación KYC. Para poder utilizar la modalidad P2P es necesario que verifiquemos nuestra identidad, por lo que debemos ir a nuestro perfil e iniciar el proceso de validación de datos. Deberemos seleccionar nuestro país y llenar el formulario con nuestros datos personales. Una vez ingresados los datos, deberemos elegir un documento que pueda verificar nuestra identidad. Subiremos una fotografía de ambas caras del documento. Y posteriormente deberemos subir una foto de nuestro rostro. Es importante leer las instrucciones antes de subir cualquier foto, de lo contrario puede que nuestra identidad no sea aprobada. Una vez enviados los datos, el equipo de Binance se encargará de verificar nuestra información y determinará si es aprobada o nos dirá los lineamientos que debemos seguir para que así sea. ¿Cómo depositar activos en mi cuenta de P2P? Para utilizar nuestra cuenta de P2P es necesario transferir los activos desde nuestra cuenta Spot. Para esto daremos clic en Transferir y elegiremos el activo que deseemos pasar. Seleccionaremos la cantidad y daremos clic en Aceptar. ¿Cómo comprar o vender criptomonedas en P2P? Antes de iniciar con el comercio P2P es necesario configurar algunas cosas. El primer paso es cambiar la divisa por la de nuestro país. Deberemos leer los riesgos y las condiciones para poder utilizar el servicio. Una vez realizado este paso, se nos mostrarán las órdenes de venta y compra actuales. Algo que debemos tomar en cuenta es el índice de finalización de los vendedores. Siempre asegúrate de que sea mayor a 80%. De lo contrario, se podría tratar de una estafa. Además, debes verificar los métodos de pago que utilicen. Para comprar criptomonedas deberemos publicar un nuevo anuncio. Elegiremos la criptomoneda que queremos comprar y asignaremos un precio de compra. Posteriormente, elegiremos la cantidad de criptomonedas que queremos comprar y asignaremos el límite de orden. Esto significa el mínimo de dinero que queremos recibir y el máximo que podremos recibir. Deberemos elegir el método de pago con el que disponemos y el tiempo límite de pago en el que creemos podremos realizar la transacción. Daremos clic en Publicar y confirmaremos la publicación. Una vez que se haya confirmado, nos aparecerá esta ventana de aquí, donde podremos desconectar, editar o cerrar nuestro anuncio. Cuando un vendedor tome nuestra orden de compra, aparecerá una notificación en tu celular. Daremos clic en Detalle y nos aparecerá este menú con los datos personales de nuestro vendedor. Con estos datos deberemos de realizar el pago en el límite de tiempo. Una vez que hayamos realizado el pago, daremos clic en Pago realizado y esperaremos a que nuestro vendedor libere. Deberemos enviar el comprobante de pago y una vez que lo hayamos hecho, nuestra transacción quedará realizada. Para vender criptomonedas es necesario un paso previo. Para eso daremos clic en Métodos de pago, agregaremos un nuevo método, ingresaremos nuestros datos de banco y nos pedirá una verificación. Una vez realizada, nuestro método de pago se habrá actualizado. Una vez actualizado, daremos clic en Publicar nuevo anuncio y daremos clic en la ventana de vender. Seleccionaremos la criptomoneda que queremos vender y asignaremos un precio de venta.
Debemos elegir la cantidad de criptomonedas que queremos vender y asignar los límites de orden. En método de pago añadiremos el método de pago que acabamos de obtener y asignaremos el tiempo límite de pago. Cuando un comprador acepte nuestra orden, nos llegará una notificación a nuestro teléfono. Deberemos ir a la opción Órdenes, Detalle y nos aparecerá un chat. Deberemos esperar a que el comprador nos transfiera el dinero para poder liberar los criptoactivos. Siempre asegúrate de que el dinero se haya reflejado en tu cuenta bancaria. Jamás liberes antes de que el dinero se haya visto reflejado. También exige un comprobante de pago, para de esta forma evitar estafas. Una vez que hayamos recibido el dinero y el comprador nos haya enviado un comprobante de pago, procederemos a liberar los criptoactivos. Y listo, así concluye nuestro proceso. También es posible comprar o vender criptomonedas directamente de las órdenes que se encuentran en la página principal de P2P. Simplemente daremos clic en comprar o vender, asignaremos la cantidad de criptoactivos y procederemos al menú que hemos visto anteriormente. Con esto concluimos nuestro recorrido por la funcionalidad persona a persona. ¿Y tú qué esperas para utilizarlo?